Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Con nosotros. Como lo habíamos anunciado, damos la bienvenida al ingeniero Osvaldo Landázuri. Él ha sido presidente del sector automotriz, de ensamblajes, de partes, de todo aquello que tiene que ver con el mundo de las motos y el trabajo que se hace a nivel local. Actualmente lidera una empresa como Metaltronic que busca mejorar la situación. ¿Qué ocurre con este sector tan importante para el país, ingeniero? ¿Cómo va el tema de ensamblaje armado de motocicletas y automotores en el mercado ecuatoriano de manera interna, lo que se hace dentro del Ecuador? Buenos días, Claudia, amigos televidentes y radioescuchas. Miren, nosotros hemos sido muy claros, quizás los que más hemos hablado del tema de los aranceles, las salvaguardias y su efecto en la producción nacional. Lo que ha pasado en los últimos años es que el empresariado ecuatoriano se ha visto inmerso en una serie de cambios de normas, de reglas, de aranceles que han hecho que las inversiones dejen de fluir hacia el sector. La semana pasada se ha anunciado por parte del Ministerio de Industrias, por parte de la ministra García, la firma de una, yo le llamaría una primera aproximación que ha hecho el gobierno con el sector automotriz para corregir algo que nosotros calificamos como absurdo. Realmente lo que está pasando hoy en el Ecuador es que luego de las salvaguardias y aranceles que se aplicaron a varias subpartidas arancelarias, los autos quedaron, los que se ensamblan localmente me refiero, quedaron pagando un arancel del 15% de sus partes y piezas, mientras un auto que se importa de Colombia está pagando 0 arancel. Es decir, es más costoso lo que ingresa por partes y piezas que lo que ingresa ya previamente armado, el ejemplo que usted pone de Colombia. Es correcto. ¿Qué ha dicho la ministra Eva García en este tema? ¿Cómo llegar a un acuerdo en donde se fomente el incremento del sector automotriz en el lado de la fabricación y ensamblaje ecuatoriano? Mira, el gobierno ha sido, yo creo que ha demostrado ahora apertura que hace varios años no lo habíamos visto desde el lado del gobierno, valga la redundancia, y hoy lo que nosotros estamos proponiendo es algo muy lógico desde nuestra óptica. Nosotros estamos buscando que exista una tabla que motive, que incentive la integración de más partes nacionales. Lo que le estamos diciendo al gobierno es el sector automotriz puede incluir más partes nacionales en la medida en la que ese arancel que hoy están cancelando las partes y piezas que se importan para ensamblar un vehículo bajen de arancel, porque si no, no tiene sentido. Hay que entender es decir, usted quiere que se revise el tema de los aranceles, que bajen cuando vienen en partes y que se incremente cuando vienen en vehículos completos. ¿Cómo va a ser el planteamiento cuando ha sido una conquista de varios sectores el eliminar las famosas salvaguardias? No, nosotros no estamos proponiendo que el arancel que pagan los autos que se importan completamente armados suba. Lo que estamos proponiendo es que las partes y piezas que se importan para hacer un vehículo bajen de arancel en la medida en la que ese vehículo incorpore más partes y piezas nacionales. Entonces, si se fija usted, es algo muy lógico, algo que hace mucho sentido. Hoy el sector está incorporando aproximadamente el 13% en promedio de partes y piezas nacionales. Fíjese que hoy la regulación le exige apenas un 5% de incorporación de partes nacionales y el sector está incorporando ya el 13%. Lo que nosotros estamos proponiendo es llegar al 19% y hacer que ese arancel que hoy es del 15% vaya disminuyendo progresivamente conforme la integración de partes nacionales sigue incrementando. Usted habla que este momento el 13% son partes nacionales y que se quiere incrementar la cantidad de partes nacionales. ¿Cuánta mano de obra es involucrada? ¿Qué pasa con todo lo que significa armado de vehículos, ya sea automóviles o motocicletas? El caso de las motos y de los autos es distinto. Nosotros hemos hablado en el caso de las motos de 6.000, 5.000 personas que están involucradas directa e indirectamente. En el caso de los autos
esa cifra es superior. Los voceros de la industria, de la Cámara de la Industria Automotriz han hablado de la cifra, me parece que es superior a las 10.000 personas que se involucran directa e indirectamente. Es decir, es un sector que es muy dinámico en su actividad. Y entonces lo que nosotros hemos alertado es que en los últimos años la disminución en la demanda de autos y de motocicletas ha hecho que el desempleo aumente dramáticamente en las plantas ensambladoras. En el caso de las motos, nosotros llegamos a evidenciar casos en los que hasta el 40 o 50% de la nómina era disminuida. Y en el caso de los autos es algo muy similar. Si usted se fija en las cifras de compra y venta de vehículos, del mercado total me refiero, en los últimos años, se ve como los autos han caído dramáticamente. En estos meses hemos visto un repunte probablemente relacionado con una demanda que yo la considero reprimida, es decir, estaba esperando que baje el IVA, estaba esperando que retiren ciertas salvaguardias, aunque cabe mencionar que a los autos nunca les afectaron las salvaguardias, en el caso de las motos sí. Cosa extraña, en el caso de las motos estuvimos pagando 25% de salvaguardia sobre las partes y piezas que se importaban. También, ¿cómo mejorar la imagen en general de las motos? Porque se habla de motos, inseguridad, motos, una serie de problemas. ¿Cómo garantizar que quienes vendan las motocicletas las vendan matriculadas y además exijan uso de luces, uso de chalecos en las vías? Porque en las carreteras hay mucho riesgo cuando empieza a caer el sol de motocicletas que no tienen las debidas seguridades. ¿Cómo buscar trabajar entre quienes fabrican, las ensamblan, las venden y los usuarios? Las motos hoy están reguladas como cualquier otro vehículo. Hoy una moto para venderse tiene que venderse matriculada. Hoy mismo estamos acabando los trámites, todas las ensambladoras, con la Agencia Nacional de Tránsito para cumplir un montón de requerimientos relacionados con la garantía de origen, la garantía sobre las partes y piezas. Hay que entender que en el caso de la motocicleta, quizás a diferencia de los vehículos de 4 ruedas, lo que sucede es que realmente el empresario ecuatoriano ha logrado un producto estratégicamente muy interesante para la economía ecuatoriana. La motocicleta es la primera escalera de trabajo, el primer escalón de trabajo, de inversión de una familia pobre. Y nosotros le decíamos eso al gobierno, nos parecía absurdo que se le grave con impuestos a un vehículo que en muchos casos sirve como el primer escalón económico de muchas familias que hacen una inversión para trabajar. Lo que sucede ahora es que las motocicletas requieren, como todo en el país, infraestructura. Yo creo que requieren vías exclusivas. Yo creo que el gobierno debe trabajar todavía mucho más en entender la dinámica de este sector, que es un sector que no va a poder alejarse del Ecuador. Hay que entender que si usted va a Colombia, va a Perú, va a la propia Venezuela, convulsionada en estos días, se va a encontrar con una cantidad enorme de motos. Estamos de acuerdo, cada vez es más grande la cantidad de motocicletas que existe dentro del parque automotor, por decir así, del país. ¿Cómo enseñar a los usuarios que sepan manejarlas, que sepan conducirlas, tengan los cuidados? Porque es de lado y lado. Quien maneja un automóvil tiene que respetar al que ve la motocicleta, pero que ve la motocicleta también tiene que cumplir con ciertos cuidados. ¿Cómo ustedes, que son parte de la industria, están reunidos con la ministra de Industrias, la doctora Eva García, cómo lograr apoyar a que mejore el tema de movilidad, mejoren los parámetros y exista más seguridad en las vías del país? Mire, el Ministerio de la Producción no es el ente regulador de este tema, pero de todas maneras ha servido como un buen interlocutor entre la Agencia Nacional de Tránsito y el sector de motocicletas. Insisto yo, para sacar usted una licencia de motocicletas tiene que seguir un curso, tiene que demostrar que sabe manejar el vehículo, y por lo tanto quizás deba profundizarse este tema en el futuro, pero en términos generales hoy lo que sucede con la motocicleta es que probablemente muchos de los primeros usuarios requieren todavía un poco más de capacitación, pero en ese tema el gobierno ha emprendido ya unos primeros pasos que son bastante exigentes, le comento yo, es decir, para matricular una moto uno tiene que seguir una serie de pasos antes de venderla. Y para conducir una moto usted debe realizar un curso que incluye inclusive, valga la redundancia, temas relacionados con la mecánica básica. Entonces, en términos generales, yo creo que el sector debe ir madurando y la población en general se va a ir acostumbrando a una
a una herramienta de trabajo que es la motocicleta y que es indudable que va a ser parte de nuestro futuro. Estos diálogos que usted mencionaba con el área de la producción del gobierno, es decir, que reduzcan los aranceles cuando más partes y piezas ecuatorianas se incluyan, ¿cómo avanzan? ¿Cuándo esperan ustedes resultados para saber qué ocurre con el tema de aranceles e impuestos? Miren, en el caso de las motocicletas, nosotros firmamos con el Ministerio de la Producción en el año 2015, fíjese usted, justo antes del ingreso de las salvaguardias, un acuerdo por el cual todas las motos tienen ya el 20% de partes nacionales, es decir, en el caso de las motocicletas la integración es bastante elevada. Fíjese que en Colombia, que es un mercado mucho más dinámico y más grande, 3 veces el mercado ecuatoriano, si no es más, hoy debe ser 4, es 17%, mientras que el Ecuador es del 20%. Por lo tanto, en motocicletas como que está salvado esa primera parte de la negociación. En el caso de los autos, yo le comentaba que hoy estamos en promedio en un 13%, según conozco yo, de cifras de la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana, y por otro lado se está planteando un 19%. Hoy el Ministerio de la Producción lo que ha hecho es firmar un acuerdo ministerial por el cual se formaliza lo que ya está vigente en el Ecuador, es decir, hoy se sabía claramente que las ensambladoras de autos incorporan más que el 5% en sus partes y piezas, aunque la ley vigente era el 5%. Entiendo yo que en estos días estará publicado ya el nuevo acuerdo, por el cual el mínimo para ensamblar es del 13% y luego tiene que incrementarse al 19%. Nosotros vemos esto con muy buenos ojos. Lo que falta ahora por verse es, fíjese, el trabajo del COMEX. Lo que sucedía en el pasado es que el Ministerio de la Producción buscaba empujar actividades industriales, pero llegaba al COMEX y se encontraba con una barrera que era prácticamente infranqueable. Es decir, el COMEX estaba completamente renuente a bajar impuestos. Todo esto se relaciona con una realidad económica que nosotros la hemos anunciado, la hemos descrito desde nuestra óptica en meses anteriores, en años anteriores, diciendo que el problema que tiene el Ecuador es un problema económico sumamente grave. Por lo tanto, el gobierno y su déficit fiscal lo que hacían es que cualquier iniciativa de promover producción bajando aranceles se quede en eso, se quede solamente en iniciativas. Hoy queda por verse si es que el gobierno da el paso que es absolutamente importante, urgente, el de entender que bajen los aranceles si uno incorpora más partes nacionales. Y en esto están ustedes trabajando. Usted hablaba también que a raíz que bajaron las salvaguardas, bajó el IVA y una serie de elementos, se reactivó el mercado del sector automotriz. ¿Qué ha pasado con las motocicletas? ¿También se ha reactivado? ¿Qué está pasando y qué proyecciones tienen para lo que nos queda del año 2017? Se han reactivado también, hemos visto incrementos interesantes, hemos visto el aumento de la importación de partes y piezas, que es lo que nosotros monitoreamos permanentemente. Hemos visto incrementos que están en cifras similares a la de los autos, es decir, superando el 30% más o menos, lo cual también demuestra que la demanda estaba reprimida. Otro tema bien interesante, importante, tanto en autos como en motos, es el crédito. En la medida en la que usted tiene crédito puede vender estos vehículos, en la medida en la que no tiene crédito no lo puede hacer. Más del 90% de las motos que se venden en el Ecuador se venden a crédito. Por lo tanto, hemos visto un incremento, estamos esperando un año, este año 2017, con una cifra de alrededor de 80,000 motos. Eso significa que si el año pasado fueron 60,000 motos, hoy esperamos un 40-35% de incremento frente al año pasado. Otra vez, todo depende de qué es lo que pase en los meses siguientes. Y usted habla de varios elementos como crédito, es correcto, el tema de aranceles y otra serie de posibilidades. Es correcto. Queremos agradecer al ingeniero Osvaldo Landázuri, que hemos hablado sobre el sector automotriz y de motocicletas del país. Él es muy claro al hablar que hay diálogos con el gobierno nacional, con el sector de la producción, con la ministra Eva García, para que revisen el tema aranceles para partes y piezas. Él dice, no es posible que los vehículos que vienen ya ensamblados en su totalidad de otros países tengan cero aranceles o tengan menos aranceles que las partes y piezas para vehículos y sobre todo motocicletas que se ensamblan en el Ecuador. Además, él resalta el hecho de que las motocicletas que se ensamblan en el Ecuador tienen un 20% de componentes locales. Y esto genera una serie de elementos positivos como mayor cantidad de empleados y trabajadores vinculados al área. Gracias al ingeniero Osvaldo Landázuri. Vamos a una pausa, luego la cual estaremos dialogando con el concejal Eddie Sánchez para hablar de temas de movilidad, pero también para hablar sobre el consorcio Odebrecht Acciona, que es quien está construyendo el metro de Quito.
Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. En Radio Sucesos, nuestras voces y mensajes tienen la huella digital de la calidad. Cada minuto al aire es el resultado de nuestro compromiso con la excelencia, de nuestra vocación por hacer la mejor radio. Con el cuidado por la palabra y con la más bella música, somos, a lo largo de las 24 horas, su mejor compañía. Frente a la vida, con Juan Diego Umpierres. Amigos, soy Juan Diego Umpierres. Es un gusto que siempre nos acompañemos mutuamente a las 6:30 de la tarde, por supuesto a través de Radio Suceso 101.7 aquí en Quito, y siempre aquí frente a la vida, ponernos en contacto con grandes personajes, con historias que acarician el corazón, pero sobre todo buscando siempre que sea un espacio de transformación, de conciencia, para entender y valorar este milagro maravilloso que es la vida. Aquí, justamente frente a la vida, tenemos historias que captarán tu atención y elevarán tu conciencia para hacer de este trazo siempre un viaje maravilloso. 6:30 de la tarde, no te lo puedes perder, por supuesto, a través de tu señal de Radio Sucesos. Yo soy Juan Diego Umpierres. Frente a la vida, de lunes a viernes, de 18:30 a 19 horas. 101.7 Radio Sucesos. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freile la asume con grandes y pequeñas historias de la historia. Lunes y jueves, 17:30. Reprise, sábados y domingo a las 21 horas. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Por continuar con nosotros. Como lo habíamos anunciado, damos la bienvenida al concejal Eddie Sánchez. Recordamos que él lidera la Comisión de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito y con él queremos hablar sobre la situación del consorcio Acciona Odebrecht. Concejal, vemos que el metro avanza, hay calles que se cierran, calles que se abran, pero algo bajo la tierra se está avanzando. ¿Cómo garantizar que esto continúe y efectivamente a mediados o a finales del 2019 la obra sea entregada en su totalidad cuando hay dificultades en el consorcio que construye la obra? Bueno, la obra está garantizada, el proyecto está garantizado realmente, eso es lo importante. Las cláusulas que establecen el contrato de ejecución nos permiten asegurar que en plazo, en costo, en calidad la obra se va a cumplir, pero sí nos preocupa como municipio el hecho de que ya el 18 de octubre del año pasado, luego de que Odebrecht manifestó a mediados de año su voluntad de salir del consorcio, y una vez que el comité de gestión por unanimidad resolvió la salida del consorcio Odebrecht a favor, obviamente cediendo las acciones y responsabilidades a favor de Acciona, existe un criterio de suspensión respecto de esta salida ya para el mes de abril del presente año. Hay que indicar de que se han cumplido todos los pasos, de que en efecto en abril de este año, abril 12, el gerente de la empresa Metro emitió a los órganos multilaterales de créditos todos los informes técnicos, económicos, sobre todo asegurándose ya de que la experticia, el know-how de los nuevos consorciados van a permitir el desarrollo de la obra, insisto, ¿Quiénes serían los nuevos consorciados que usted menciona? Así es. Los nuevos miembros del consorcio, ¿quiénes lo integrarían? Si es que Odebrecht acepta su salida, porque aquí Así es. hay que ver qué decisión toma la empresa brasilera, cuáles serían los nuevos miembros del consorcio. Y usted dice, está garantizada la obra, pero si un consorcio deja de ser tal, ¿qué ocurre con esto? ¿Qué multas se pueden pagar? ¿Cómo garantizarnos como ciudadanos ecuatorianos y quienes vivimos en Quito de que no va a ser interrumpida la obra? El 18 de octubre del año pasado, el comité de gestión del consorcio Acciona Odebrecht, por unanimidad, establece de que se proceda a la cesión de derechos, obligaciones y participaciones a favor de Acciona. El nuevo consorcio se conforma de la siguiente manera: el consorcio Acciona Construcción, el 90.1% de las acciones,
el consorcio Acciona Industrial, igualmente un porcentaje, y el consorcio Acción de Estructuras de México otro porcentaje, con lo cual reemplazarían de manera adecuada la presencia que iba a dejar de ser ya por parte del consorcio Odebrecht. En este sentido, realmente se ejecutan una serie de valoraciones. El gerente de la empresa Metro emite sus criterios y sus informes a los órganos multilaterales de crédito que, así como está establecida la experticia, el know-how y el informe técnico económico, favorecen justamente esta acción dada ya y esta adhesión hasta ese momento por parte de Odebrecht. Lo que viene luego es una serie de acciones legales que se han venido cumpliendo, y obviamente el procurador del municipio también emite su informe de pertinencia en el sentido de que los pasos que se han dado no tienen ningún tipo de afectación respecto del proyecto. Hasta ahí no había ningún problema. Lo que surge luego es básicamente los criterios de no objeción el 17, 18 y 19 de abril de este año por parte de los órganos multilaterales de crédito, con lo cual se viabiliza aún más la salida de Odebrecht. Pero el 18 de abril, de una manera muy curiosa, el representante legal de Odebrecht manifiesta que la sesión de la que venían tratándose queda suspendida y da origen a este conflicto interno que realmente aspiramos a que se resuelva. Usted habla de los organismos multilaterales de crédito. ¿Qué ocurre con el Bandes, el Banco Brasilero, que también iba a dar un crédito para la construcción del Metro de Quito? Al salir la empresa brasilera, este crédito no se suspende. ¿Dónde se conseguirían esos montos para lograr culminar la obra? Con el aval soberano que ha dado el presidente Lenín Moreno como obviamente cabeza del Ejecutivo de Gobierno, nosotros tenemos la posibilidad ya como municipio, igualmente en el marco del proyecto, ejecutar todas las acciones necesarias para hacer un apalancamiento financiero. No es que dependemos sí o sí del Banco Brasilero. Era una coyuntura dada con la presencia de Odebrecht, pero básicamente teniendo el aval soberano y sabiendo que es un monto significativamente menor al que se necesitaba para cerrar la brecha financiera, estamos hablando un poco más del 12% del total del proyecto, es fácilmente alcanzable este financiamiento. Es decir, usted no ve una dificultad financiera para culminar la obra. De ninguna manera, más de 200 millones respecto de los 2.000 millones que el proyecto alcanza, no va a ser ningún problema, toda vez que este aval soberano va a permitir abrir las puertas de financiamiento con los mismos órganos multilaterales de crédito o cualquier otra entidad financiera a nivel internacional. Por otra parte, concejal, al estar involucrada la empresa Odebrecht, hay dudas en la ciudadanía sobre la transparencia de los procesos. ¿Cómo garantizar desde el Consejo Metropolitano que fue un proceso transparente que se dio a la mejor oferta tanto para obra, construcción y precios para la construcción del Metro de Quito? ¿Cómo garantizar transparencia en el proceso y que efectivamente se eligió la mejor oferta? La figura de no objeción establecida desde el inicio del proceso, desde la elaboración de las bases, los índices de referencia, el proceso de licitación, la adjudicación, la valoración de la conformación del consorcio que se hizo el 29 de octubre del 2015 y todos los pasos que se han ido dando. Usted ha estado en la administración anterior y en la actual, ha dado seguimiento al proceso. Nosotros hemos venido impulsando y defendiendo el proyecto como tal. Hemos sido vigilantes de que estos pasos se cumplan. Jamás hemos estado en contacto con estos actores ya beneficiarios de la adjudicación del proyecto, denominados Consorcio Acciona Odebrecht o Odebrecht Acciona. Lo que sí, esta figura de no objeción establecida por los órganos multilaterales de crédito permitió una vigilancia, una auditoría, una contraloría permanente a lo largo de todo el proceso. ¿Y esto se cree que se ha garantizado transparencia con esta auditoría y contraloría permanente, tanto de organismos multilaterales como del Distrito Metropolitano? Desde luego, aparte de que hay una empresa que ha venido fiscalizando también el proyecto. Lo que sí nos preocupó es el hecho de que la reconformación del proyecto, del consorcio, no vaya a afectar en plazo, en calidad, en costo el proyecto, y en efecto todas las valoraciones que se han hecho, todos los análisis técnico-económicos respecto de los nuevos actores, Acciona Industrial, Acciona Estructuras de México, que reemplazarían a Odebrecht, cumplan con todos los requisitos. Y eso es lo que estamos garantizando. El criterio de no objeción por parte de los multilaterales de crédito también nos da tranquilidad. La invitación que se ha hecho, y sobre todo ya una resolución que la hemos sacado la semana pasada, combinando a los actores, Acciona Odebrecht, a que resuelvan sus diferencias internas, exigiendo respeto para la ciudadanía. Y también hemos indicado en el artículo 5 de esta resolución de que el municipio de Quito aplicará las medidas coercitivas necesarias establecidas en la cláusula 8.13 respecto de no acatamiento de disposiciones dadas por la gerencia del proyecto en el sentido de avanzar
conforme tiene que avanzarse. Cualquier potencial afectación que pueda darse merecerá la aplicación de esta cláusula que nos permite realmente motivar y combinar y exigir que realmente exista seriedad. Si ya se resolvió la salida de Odebrecht, se han dado todos los pasos, se han suscrito una serie de documentos, inclusive contratos de cesión de participaciones, obligaciones y derechos por parte de Odebrecht a favor de Acciona, lo que tiene es que cumplirse. Sí nos llama la atención. ¿Cuáles son los plazos? Porque usted hablaba de octubre del año pasado, de abril de este año, los meses siguen pasando. ¿Qué plazo ha puesto el municipio y la empresa Metro de Quito? La obra continúa, el proyecto continúa, no se ve afectado por esta serie de diferencias de orden técnico-jurídico, eso es importante entender. Infelizmente no hay una cláusula que nos permite establecer plazos perentorios de aplicación o de penalidad para que se dé un desenlace en cuanto a esta diferencia. Pero sí, ya como municipio hemos manifestado esta resolución. Si es que estas diferencias, si es que estos dimes y diretes entre Acciona y Odebrecht y Acciona continúan y esto puede afectar el proyecto en costo, en plazo, aplicaremos justamente lo que dice la cláusula 8.7 por demora, una cláusula penal, y la 8.13 por incumplimientos de disposiciones hemos visto que los cronogramas están cumpliéndose y además va más rápido de lo planificado en algunos tramos. Recuerde que son $500,000 de multa por cada día de retraso. No creo que se animen a prolongar. Esto es importante. Cada día de retraso en el cronograma es $500,000 de multa. El 0.05 del monto total. Vamos a mirar, esperamos que la obra siga y siga sin ningún problema. Otro tema que nos involucra a todos, concejales, ¿qué ocurre con las tarifas del transporte en Quito? Hay una serie de análisis, una serie de comentarios sobre lo que puede pasar a futuro, cómo mejorar la calidad de transporte, pero también cómo dar respuesta a los transportistas. Hubo una fecha en junio, la fecha pasó, pero todavía no se sabe qué va a pasar con el tema de tarifas y transportes. Como comisión emitimos el dictamen favorable para que se trate en segundo debate este proyecto de ordenanza que establece la política tarifaria y la estructura tarifaria basada en esquemas de calidad en cuanto a evaluación, medición de estos índices de calidad. Pasó el primer debate, pasó la discusión en la comisión, se recogieron las observaciones y obviamente el alcalde ha considerado pertinente suspender el segundo debate hasta que se profundicen los diálogos con la ciudadanía, con la academia, con los actores, los operadores sobre todo, diálogos que se han venido cumpliendo. Estamos a la espera justamente de la convocatoria para el segundo debate. La tarifa que se ha establecido base es de 30 centavos, la tarifa que está para estudiantes, tercera edad, está en 15 centavos, se congela para población con capacidades especiales. Particularmente pienso de que es necesario ya abordar el debate, toda vez que nos permite en este mes que todavía estamos de vacaciones hacer una serie de ajustes y sobre todo socializar aún más una ordenanza que, al igual que en otras ciudades, 30 ciudades en el país, ya se ha incrementado. Estos 30 centavos nos va a permitir un mejor manejo de los costos operacionales por parte de los operadores. ¿Y qué ocurre que se con hayan aquellas congelado solicitudes de 14 caja años. común y otros elementos para garantizar el buen servicio y evitar las cargas en la vía por parte de los buses? Igualmente está para el segundo debate la ordenanza de sistemas inteligentes de transporte, aplicación de CIRSA-ESIU, sistema de recaudo, sistema de apoyo a la operación, sistema de información al usuario, que nos va a permitir una mejor gestión de la movilidad en la capital, transporte público, fundamentalmente el metro a futuro, Quito Cables y sistema integrado, los 5 corredores están a cargo del municipio. Necesitan respuesta tecnológica, desde luego. Creo que por ahí hay que atacar el tema de la calidad del servicio. Y en la planificación, ¿cómo vamos avanzando para que los corredores estén listos y funcionando cuando el metro empiece su trabajo? En términos de tiempo, en agosto del próximo año debe estar aplicándose CIRSA-ESIU en el sistema integrado. ¿Qué es esto de CIRSA-ESIU? Sistema integrado de recaudo, sistema de apoyo a la operación del sistema integrado justamente, y también sistema de información al usuario. Como proyecto, digamos, piloto en el buen sentido, en sistema integrado debería estarse aplicando ya el medio de pago de tarjeta electrónica, caja común, sistemas de gestión de flota, salas de mando y control, sistema de información al usuario, para que cuando el metro en abril del año 2019 entre en periodo de pruebas, ya el sistema esté en pleno desarrollo y no sea algo totalmente nuevo. Es decir, ya exista un proceso de enculturación, de conocimiento, de educación en la capital, en la comunidad,
Recuerde usted que son más de 4.700.000 viajes que se hacen en sistema de transportes en sus diferentes modalidades. Y el sistema de transporte con respuesta inteligente aspira a cubrir la demanda de 4 millones de viajes. Esto significa conocimiento, difusión, enculturación en cuanto a la forma de utilizar el medio de pago, la forma de desplazarse, la forma de acceder a la información y una mejor administración del sistema de transporte público en sus modalidades, transporte convencional, sistema integrado y metro, fundamentalmente y a futuro Quito Cables. Entonces, esta respuesta tecnológica la esperamos porque significará una reducción considerable en cuanto a lo que son pérdidas negras. Hoy, por no tener este sistema, existen pérdidas negras que llegan hasta el 35%, marginación que se hace el controlador, fugas en cuanto a pagos que se hacen, y estos son costos operacionales que, sumados a este congelamiento de la tarifa durante 14 años, no nos permite exigir mucho a los operadores en cuanto a calidad del servicio. Se han triplicado el costo de los repuestos, del mantenimiento, se ha triplicado la remuneración básica unificada, se aspira a que se cubra la mitad de los trabajadores que están en el transporte público sin aseguramiento, que se cubran, y esos son costos que tienen ¿usted cree que de acuerdo a lo que tarifa. el Consejo decida con subir la tarifa a 30 centavos, esto se solucionaría? Se aspira pues dar el primer paso. Y se eliminaría cualquier tipo de subsidio por parte del municipio al transporte público. Así es, hay otras alternativas que tenemos ahí, pero básicamente es esto. La consultora ha establecido, ha recomendado justamente este tipo de medidas, y sobre todo lo que queremos con esta ordenanza es tener una política tarifaria permanente, un involucramiento del Consejo para que cada 6 meses debatamos y discutamos en cuanto a calidad del servicio, verificación del anexo de la ordenanza que establece una serie de parámetros de evaluación, de medición de la calidad del servicio para poder avanzar en lo que quiere la comunidad. La comunidad sí está dispuesta a pagar un incremento. La comunidad quiere mejor calidad, mejor servicio y mejores posibilidades en horarios, y saber exactamente cuánto tiempo uno tiene que esperar por cada unidad de transporte público. Que se respeten las rutas, paradas, frecuencias, tiempos de espera, es fundamental. Pero sobre todo la ciudadanía tiene que también cumplir con su rol de controlador social, exigir la calidad del servicio y acceder al derecho a la denuncia. Vamos a poner al alcance de la ciudadanía una plataforma que nos permita receptar todas las denuncias por medios de prueba, sean mensajes de SMS, fotografías, videos, para poder ayudar al control por parte de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Concejal, para terminar, ¿tienen ustedes alguna evaluación de la fiesta de las luces que vivió la ciudad capital desde el 9 de agosto hasta la noche de ayer? ¿Qué ocurrió? ¿Cuánta gente acudió al centro histórico? ¿Qué comentarios ha recibido usted como concejal, además que lidera la Comisión de Movilidad? En esta semana esperamos de recibir ya los informes como debe ser institucionalmente. No hemos tenido reportes de accidentes, de daños mayores. Ha habido una intensa actividad. Se habla de más de 2 millones de quiteños que han estado en estos días. Yo hablaría de ecuatorianos, porque mucha gente vino de otras ciudades a mirar. Sí, de ecuatorianos en efecto, de vecinos, como dice justamente la norma, que han estado compareciendo, han estado participando de estas festividades, ¿no?, que se van ya a institucionalizar. El alcalde ha manifestado el deseo de elaborar una ordenanza que permita ya darle un carácter institucional a estas fiestas que justamente se van a llevar a cabo en agosto de cada año. Creo que es importante darle a conocer a Quito Luz de América con las fiestas de las luces, y esperemos que en estos informes que tenemos no existan mayores inconvenientes. Nos hemos ocupado de exigir los planes de seguridad, de movilidad, que estén cumpliéndose todo lo que se ha dicho, y en efecto hemos verificado que ha habido un buen desarrollo, un buen manejo respecto del evento desde esta perspectiva. Muchísimas gracias al concejal Eddie Sánchez. Como hemos hablado sobre lo que está ocurriendo entre el consorcio Acciona Odebrecht para construir el metro de Quito. Él es muy claro al decir una serie de pasos que ya se han dado para que Odebrecht salga y no sea parte de este consorcio. Pero lo más importante, lo que él señala, las pruebas del metro inician en abril de 2019. Cada día de retraso que incurra la construcción del metro significa $500,000 de multa. El metro está avanzando, el metro va a garantizar, y esperamos que así sea, mejor movilidad para todo Quito. También hemos hablado de la situación de las tarifas. Él habla de este incremento que se tiene pensado. Vamos a mirar qué ocurre con la sesión del Consejo en segundo debate de esta ordenanza municipal. Y por último, todos fuimos parte de la fiesta de las luces del centro histórico, una forma de visibilizar el maravilloso centro histórico que tiene la ciudad capital, el primer patrimonio cultural del mundo. Gracias por estar con nosotros. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con la expresidenta constitucional de la República, Rosalía Arteaga, sobre su análisis de la situación que vive el país en el momento actual.
Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. En Radio Sucesos, nuestras voces y mensajes tienen la huella digital de la calidad. Cada minuto al aire es el resultado de nuestro compromiso con la excelencia, de nuestra vocación por hacer la mejor radio. Con el cuidado por la palabra y con la más bella música, somos, a lo largo de las 24 horas, su mejor compañía. Estimados amigos, estimadas amigas, quiero simplemente indicarles que el programa Economía en 3D con Daniela Oleas, Rodrigo Espinosa y Mauricio Pozo se retransmite los días miércoles y domingo a las 8:30 de la mañana, 8:30 AM, a través de Radio Sucesos 101.7 FM. Les invito cordialmente a que escuchen. Economía en 3D, miércoles y domingos de 8:30 a 9:30. 101.7 Radio Sucesos. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freile la asume con grandes y pequeñas historias de la historia. Lunes y jueves, 17:30. Reprise, sábados y domingo a las 21 horas. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Por continuar con nosotros, como le habíamos anunciado, damos la bienvenida a la doctora Rosalía Arteaga, es presidenta constitucional de la República. Con ella queremos hablar sobre la situación que está atravesando el país. Doctora Arteaga, vemos lo que está pasando. El fin de semana se entrega el señor Carlos Pareja Llanuselli. Hay muchas inquietudes sobre todo que tienen que ver con la relación vicepresidente de la República, presidente de la República. ¿Cómo analizar el momento que estamos viviendo? Un momento complicado, un momento en donde se dan una serie de análisis de manera permanente que apuntan a cosas que no son claras y se habla de una enorme corrupción. Buenos días en primer lugar y gracias por la entrevista. Yo diría que cuando se habla de diálogo, eso siempre es positivo y por lo tanto la apertura que ha dado el actual presidente vale la pena resaltarla. Luego creo que el presidente ha actuado en derecho cuando le retiró funciones al vicepresidente de la República. He escuchado a alguna gente decir por qué no lo ha hecho renunciar, porque bueno, esa no es su facultad. La única institución que podría enjuiciar al vicepresidente de la República y que por lo tanto podría sacarlo de su cargo es la Asamblea Nacional y por supuesto la justicia si es que se prueba delitos que se hayan cometido por parte del funcionario mencionado. En otro sentido, pues hemos tenido un feriado agitado con la llegada al país de aquella persona que había sido denunciada por la justicia, que ha mencionado además temas de corrupción, como es el caso de Cayapa. Creo que habrá que estar a la expectativa de qué ocurre, pero lo importante es que la lucha contra la corrupción y a favor de la justicia no debe dar tregua, es decir, no debemos estar tranquilos porque llegó uno de los corruptos y ha anunciado develar más corrupción. Yo creo que tanto el Ejecutivo, el Legislativo como el Judicial tienen que dar muestras fehacientes de que están luchando contra la corrupción. Hay otro tema que también me preocupa y es el tema de las relaciones internacionales del Ecuador. Vemos que, por ejemplo, durante el gobierno anterior, a la caída de Lula da Silva y cuando asumió la presidencia Temer, el gobierno ecuatoriano retiró al embajador en la ciudad de Brasilia. ¿Cómo es posible que todavía ya con algún tiempo de posicionado el nuevo gobierno, la nueva canciller, no se hayan restablecido? Es decir, tenemos más de un año sin tener embajador en el país más importante de Sudamérica por tamaño, por producción, por posibilidades de comercio. Y con tantas implicaciones porque es el mercado más importante en América del Sur y Ecuador no debería descuidar ese frente. Creemos que otro tema que está en deuda la Cancillería ecuatoriana es cómo reactivar UNASUR.
También creo que estamos aproximadamente cerca de un año sin el titular de esta institución, de esta organización tan importante en la que deberían debatirse temas como Venezuela, como lo que se está viviendo en este país donde efectivamente existe una crisis humanitaria. Entonces, yo diría que el gobierno de Moreno tiene que trabajar en los diferentes frentes. Primero, reactivar la economía. Para ello, la sugerencia es cambie su equipo económico. ¿Por qué debe cambiar su equipo económico el presidente Lenín Moreno? Porque es un absurdo que mientras se diga que la mesa no ha estado servida, que le han mentido estas personas que trabajaron para el gobierno anterior, lo siga manteniendo en funciones. Yo creo que allí debería refrescar ese gabinete con un equipo económico sólido que definitivamente encuentre mecanismos que abaraten el costo de los créditos, que sean a más largo plazo, que se busquen tal vez nuevos endeudamientos para reactivar ese aparato productivo. Me parece también que en la Asamblea que debería reiniciar labores ya pronto, deberían discutirse algunas de estas leyes como plusvalía y otras que le han quitado competitividad al mercado ecuatoriano. Eso en el frente económico. En el frente internacional he mencionado no perder de vista estos importantes países. ¿Cómo es posible que no tengamos relaciones diplomáticas con Brasilia, con Brasil, con el país más grande de América del Sur? En el tema de lucha contra la corrupción ya lo he mencionado. Me parece que por allí tienen que ir los tres primeros aspectos fundamentales en los que debe trabajar el gobierno del presidente Moreno sin descuidar una política social. Creo que se han hecho ya anuncios en lo que tiene que ver con la construcción de vivienda, con reactivación de escuelas, sobre todo las escuelas comunitarias, las escuelas bilingües, que me parece que era una deuda enorme que adquirió el gobierno anterior, que simplemente se dedicó a construir monstruos, elefantes blancos, como las escuelas del milenio, dejando de lado y cerrando miles de escuelas, porque no son una o dos escuelas las que se han cerrado, Claudia, son miles de escuelas que se han cerrado y han dejado a los niños en una situación de indefensión, niños y jóvenes teniendo que caminar largas distancias sin estar familiarizados con establecimientos educativos en los que aparentemente se quiere dar lo mejor de lo mejor, pero no se capacita a maestros. Lo cual es un tema muy grave. Retomando el tema corrupción, Rosalía, ¿cómo mejorar la situación? Por una parte, uno exige que los corruptos sean detenidos, paguen sus crímenes, devuelvan el dinero al país, porque no solamente que sean sancionados y el dinero les tiene que devolver, porque eso es gravísimo. ¿Y cómo buscar luchar contra esto que está en todos los estamentos? Claudia, a largo plazo es la educación la única respuesta, no hay otra posible, pero también creo que tiene que haber una clarísima división de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, de tal manera que el poder judicial actúe de acuerdo a la justicia, de acuerdo a la ley y no de acuerdo a los dictámenes de las sabatinas como se estableció en el gobierno anterior. Así es que la justicia separada, la división de poderes en una democracia es fundamental en la lucha contra la corrupción, y eso diría en un plazo inmediato. En todos estos temas de plazo inmediato y de trabajo inmediato, usted hablaba de relaciones internacionales y mencionaba el tema de Brasil, que no tiene embajador ecuatoriano presente. ¿Cómo recomendaría usted manejar el tema de Venezuela? Habla de una crisis humanitaria, pero la Cancillería ecuatoriana respalda a Maduro y va a la reunión del ALBA y no va a la reunión de jefes de Estado para ver cómo solucionar y cómo encontrar salidas a la crisis de este nuevo país. Yo creo que es una vergüenza cómo está actuando la Cancillería ecuatoriana. A mí me parece que es un absurdo el que se siga respaldando la posición de un presidente deslegitimado que está inmerso no solamente en casos de corrupción, sino también en crímenes de lesa humanidad, como es el caso del régimen de Maduro. Creo que al mundo entero le consta, y esto se ha hecho presente en discusiones tanto en el Mercosur, que prácticamente ha establecido sanciones contra el régimen de Maduro, pero también se ha discutido en la Comunidad Europea, se ha discutido en una serie de instancias. ¿Cómo es posible que Ecuador, teniendo la sede de UNASUR, no convoque a una reunión no solamente de cancilleres, sino de presidentes de los países miembros de UNASUR, que es la Unión de Países Sudamericanos, para que realmente tengamos un rol mucho más proactivo en la defensa de la democracia? Yo no creo que a cuenta de, diríamos, complicidades con gobiernos que en un momento determinado han sido parte de una tendencia política, se pueda dejar de lado el manejo de una correcta política internacional y también de una solidaridad
con los seres humanos que están sufriendo. Mire, el hecho de que miles de personas estén saliendo de Venezuela tiene que ser un síntoma clarísimo, una evidencia clarísima de lo que está ocurriendo en este país. Nadie quiere salir de su propia casa, nadie quiere salir de su país si la situación está bien. Entonces, me parece que tiene que haber una revisión total de la política internacional ecuatoriana, privilegiar pragmáticamente en todos los otros temas qué es lo que le conviene al Ecuador, cuáles son las embajadas que tienen que ser fortalecidas, cuáles son las misiones que tienen que realizarse, y no a veces simplemente dar gusto a situaciones que no les reportan beneficio al Ecuador, como por ejemplo visita de Nicaragua, visita de países del ALBA, que realmente no tienen ni siquiera un gran peso en las relaciones comerciales ecuatorianas. Me parece entonces que por allí tiene que haber una serie de enmiendas, y como hemos hablado, el tema de la corrupción, veamos qué dice Capaya. Todo el mundo estamos a la expectativa, no solamente a través de tweets, sino efectivamente qué dice este hombre que aparentemente sabe tanto en temas de corrupción frente a la justicia ecuatoriana. ¿Qué dice y qué pruebas presenta? Porque son dos puntos importantes. Así es, las pruebas. Usted fue también vicepresidenta. ¿Cómo debería actuar el vicepresidente actual? Porque el propio presidente Moreno dice los dedos apuntan a... Pero ¿cómo debería actuar y cómo transparentar información que el país necesita? A mí me preocupó que hace unos días el presidente Moreno, cuando se le preguntó respecto a este tema de por qué le había quitado funciones al vicepresidente, dijo que porque la carta era descomedida, la carta que le había mandado Glass al presidente Moreno. Yo creo que eso no tiene nada que ver. La carta no es sino simplemente la cereza o la guinda, diríamos así, de este pastel terrible de la corrupción. Pero estamos hablando de que hay una serie de videos, de grabaciones, etcétera, que están apuntando a que ese entorno del vicepresidente Glass, incluido su tío, incluido personas cercanísimas como lo fue el propio señor Carlos Pérez Yanuseli, pareja Yanuseli, están indicando que estas personas de su entorno están inmersas en casos de corrupción. Así es que lo recomendable sería de que el vicepresidente de la República dé un paso a un lado, como se dijo en algún momento en el gobierno anterior, o que renuncie y que se defienda como ciudadano común y corriente de las acusaciones que pesan en su contra. Lo hemos dicho también, toda persona tiene derecho a la defensa, tiene derecho a demostrar que es inocente. Por supuesto, el señor Glass también lo tiene, pero que lo haga como ciudadano y que deje tranquilidad a este país que está necesitando toda su fuerza para salir adelante, para reactivar el aparato productivo que ha sufrido a lo largo de estos últimos años una serie de persecuciones que están arrojando los resultados que vemos. Más desempleo, crisis que de alguna forma se patentiza a través de el poco espacio que ha tenido la inversión privada en los asuntos que tienen que ver con la producción en el Ecuador. Usted también lidera una organización que es la Fundación Fidal, es presidente del Consejo Asesor. ¿Cómo avanza? Usted habla de educación, que es importantísimo cambiar de educación para erradicar la corrupción y para garantizar la democracia. ¿Cómo avanza la Fundación? ¿Qué pasa con el concurso que nuevamente está Gracias, convocado? Claudia, por preguntar. Efectivamente, educación es el tema en el que estamos fundamentalmente actuando como Fundación Fidal. Y cuando le preguntan por qué no está en política, usted dice que está demostrando que hay otras formas de trabajar en el país. Así es, trabajando en temas de educación a través del Centro de Formación para el Futuro, a través del proyecto que estamos empezando a desarrollar, STEM, de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas para los más pequeños, con el paraguas o con el apoyo de la Academia de Ciencias de Nueva York. Hay varios programas de este tipo, pero indudablemente uno que ahora nos concita muchísimo la atención y que hace que estemos trabajando intensamente es el concurso de excelencia educativa. Vamos por la 10ª edición a nivel ecuatoriano y 5ª edición en el ámbito iberoamericano. Este concurso está convocado para profesores de educación básica y media, bachillerato, de todo el Ecuador y también de los países de Iberoamérica. En el caso ecuatoriano estamos estableciendo un premio muy importante que por primera vez lo hemos determinado que sea un premio económico de $10,000 para el mejor profesor del Ecuador y un viaje a Dubái para participar en el concurso para el mejor profesor del mundo. De igual manera seguirán dándose los viajes a Israel, los viajes dentro de América Latina, las becas a los que han estado acostumbrados los profesores ecuatorianos e iberoamericanos. El plazo
de entrega de los trabajos que están haciendo los maestros, aquellos proyectos de aula que puede ser física, matemáticas, educación física, manualidades, trabajo con reciclaje con sus alumnos, etcétera, es hasta el 10 de diciembre de este año. Pueden también allí en la página web, que es www.fidal-medioamlat.org, mirar las bases del concurso, la guía de cómo presentar los proyectos, y desde luego a través de esa página web o a través del correo electrónico o a través del correo regular se pueden enviar los proyectos hasta el 10 de diciembre. Luego de eso tendremos jurados nacionales, jurados internacionales que nos dirán cuáles son los ganadores y finalmente cuál es el mejor profesor del Ecuador de este año. Y que vaya a participar como dentro del grupo de los mejores profesores del mundo. ¿Algo más que quiera agregar en torno al trabajo que está haciendo Fundación Fidal? Yo diría que Fidal viene trabajando con mucho entusiasmo en temas que son sustanciales y que son fundamentales, que tienen que ver con educación, que tiene que ver con democracia a través de la capacitación de líderes, que tiene que ver con temas medioambientales y también con difusión de la ciencia, y ahora con un trabajo específico con los niños y jóvenes ecuatorianos que esperamos empezarlo en los próximos meses. Toda la información relativa a estos proyectos, más otras oportunidades que se presentan tanto para jóvenes como para profesores, para personas que están interesadas en colaborar, está en esa página web que he mencionado, que es www.fidal-medioamlat.org, y también pueden llamar en horas de oficina al teléfono en la ciudad de Quito 244-4408 o 244-4427. Fidal es la Fundación para la Integración y Desarrollo de América Latina, y creemos que a través de ella estamos actuando no solamente en el Ecuador, sino en toda América Latina. Por otro lado, pues a través precisamente del trabajo de la Fundación estamos haciendo un trabajo internacional interesante. Este próximo miércoles estoy viajando a China, en donde participaré en una enorme reunión sobre educación, daré una conferencia sobre temas de educación y bienestar, diríamos así, cómo contribuir al bienestar desde la sociedad civil, al bienestar de una sociedad como es la ecuatoriana, y estaremos participando en algunos foros internacionales que realmente nos separan una gran alegría de poner al Ecuador en el mapa a través de estas participaciones que tienen que ver sobre todo con esfuerzos en educación. Felicitaciones, y vamos a estar pendientes de los próximos foros en los que participe la doctora Rosalía Arteaga. Con ella hemos hablado de varios temas. Uno de ellos, el tema coyuntural, lo que está pasando en el Ecuador, la venida de Carlos Pareja Llanuselli. Ella dice, si uno quiere luchar contra la corrupción, debe demostrarlo en todos los niveles, y una forma de hacerlo es también a través de la educación. Pero también es clara al dar recomendaciones y decir, si un frente económico del anterior gobierno no tuvo las cifras claras y demostró que la mesa no estaba servida, el frente económico debe ser revisado y cambiado. Ella también habla de las relaciones diplomáticas de Ecuador con América Latina y el resto del mundo. Considera que no está bien que más de un año Ecuador no tenga embajador en Brasil, el país más importante de Sudamérica, con enormes potencialidades para relaciones comerciales, educativas y de todo índole. Ecuador no tiene embajador y rechaza la posición del Ecuador frente a Venezuela, porque dice, Venezuela es un país que vive una crisis humanitaria y no es posible que nuestro país no convoque a la UNASUR, siendo sede de la UNASUR, y se busquen soluciones importantes para este país que está sufriendo tanto. Además, nos invita a ser parte del concurso Excelencia Educativa. Recordamos que si quieren encontrar más información de Fundación Fidal, ella nos dice que visitemos la página web www.fidal-medioamlat.org. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Recordamos que este programa llega gracias al apoyo de Agua de Quito y Quito Alcaldía. Con ustedes hasta el día de mañana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Enfoques. Pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima.